Cada vez que ya los ciudadanos de a pie pretendemos decretar el final de la pandemia del coronavirus, más siguiendo nuestros deseos que el criterio científico, el virus nos vuelve a sorprender con una nueva variante. Aunque estos temas prefiero dejárselos a quienes saben del tema, y por respeto a ellos voy a tratar de ahondar lo menos posible en los temas más técnicos. Lo cierto es que Omicron parece haber desplazado de un día para otro a Delta como la variante de moda de esta pandemia que no termina nunca. Sin embargo, Omicron parece estar haciendo volver a resurgir un tema que ya parecía superado, al menos hasta hace unas semanas: la dicotomía entre salud pública y economía. Y es que la variante esta vez apareció en el sur de África, una zona especialmente perjudicada en lo económico por las medidas tomadas para frenar la pandemia. Es por ello que las medidas tomadas frente a esta nueva variante por los países del primer mundo contrastan con el discurso de los mandatarios de los países en los que Omicron surgió. Por un lado están países como Japón, cerrando sus fronteras a todos los extranjeros, la mayoría de Europa e Israel, cerrándolas al menos a los ciudadanos provenientes de los países del sur de África, todas medidas que incluso con la variante Delta se creían ya en el pasado. Incluso Nueva Zelanda había anunciado una apertura gradual hace no más de una semana. Y por otra parte están los países del sur de África, la zona que podríamos llamar la clase media de África. Conviven países arruinados como Zimbabue con países que legítimamente no son pobres como Botsuana. Y el más grande de todos, y la fuente de esta variante, Sudáfrica, país que ya tenía un shock económico importante con las medidas de contención de la pandemia. Gran parte de su población vive de una economía informal callejera, así que les ha afectado bastante. Y ahora esto, el mundo les impone un cordón sanitario nuevamente. El atribulado presidente Cyril Ramaphosa le pidió a los países que impusieron restricciones de entrada y salida a sudafricanos que las levantaran para no seguir arruinando más al país. Sudáfrica es una bomba de tiempo. Ahora qué va a pasar exactamente no podemos saberlo, pero su democracia se está sosteniendo con muy poco. ¿Pero qué es el Omicron? La verdad es que el hecho objetivo, el hecho real, es que fue identificada por primera vez el 24 de noviembre, es decir, hace 5 días atrás. Y en 5 días se ha expandido por todo el mundo. Ese es el hecho objetivo. Si Sudáfrica, que fue el país que la identificó, ocultó algo, básicamente para que no le destrozaran aún más la economía, eso queda como una teoría de la conspiración sin pruebas ni fundamento. ¿Pero qué es Omicron? Omicron es una variante del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Técnicamente es la variante B.1.1.259, que, de acuerdo a lo tuiteado por el epidemiólogo y miembro principal de la Federación de Científicos Estadounidenses, Fake Ding, sea un 500% más infecciosa desde el punto de vista, entre comillas, competitivo, es decir, en relación a otras variantes, y esto sería para él la estadística más asombrosa hasta ahora. Es interesante el Twitter de este epidemiólogo, ya que está informando constantemente de la evolución de esta nueva variante que en unos pocos días se ha expandido por todo el mundo, que en apenas un par de vuelos ya lleva muchos contagiados en Europa y que tienen colapso a la provincia de Gauteng en Sudáfrica, que es donde se originó. ¿Y qué sabemos de Omicron? Lo que tenemos claro hasta ahora es que no sabemos cómo surge exactamente, pero sí que se ha expandido de una manera inédita, jamás observada hasta ahora, lo cual tiene a la comunidad científica desconcertada. Eso sí, un dato que quizá pueda ser útil para el futuro es que el 65% de los jóvenes, que son la mayoría en Gauteng, la provincia sudafricana en donde surge esta variante,
no había recibido vacunación. La corta historia conocida de esta variante nos dice que en Sudáfrica hasta hace unas semanas había poco más de 200 nuevos casos diarios de COVID-19, estadística que se dispara a 3.200 el sábado antepasado, y la mayoría con un patrón común: la provincia de Gauteng, en donde se encuentran nada menos que Pretoria y Johannesburgo. Identificado el patrón e intentando explicarlo, los científicos sudafricanos estudiaron las muestras de los nuevos casos y descubrieron que se trataba de una nueva variante, que en una semana ha hecho que el 90% de los nuevos casos de esa poblada provincia provengan de Omicron. Esto se debe a que la variante tiene cerca de 50 mutaciones, es decir, es la que tiene mayor capacidad de mutar de las que se han conocido hasta ahora. Esto es lo que podría determinar su mayor contagiosidad, pero a la vez aún se desconoce la real relevancia de estas mutaciones, que se relacionan con la llamada proteína Spike, que en el fondo son esas coronas que vemos en el virus y que se conectan con las células humanas. Y ahí comienzan los problemas. Al menos en el corto plazo no es que se sepa que es más o menos grave. El problema es lo contrario, la incertidumbre, que no se sabe. La OMS, por su parte, señaló que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, es decir, quien ya tuvo la enfermedad tiene más posibilidades de volver a tenerla, al mismo tiempo que podría, ojo con el condicional, podría tener un riesgo alto y consecuencias severas. Por su alto nivel de contagiosidad, aunque tuviera el mismo nivel de mortalidad, basta con que contagie a más gente para que mate u hospitalice a más gente, aunque ese razonamiento depende también del grado de avance que se haya logrado con la vacunación y su efectividad. Increíblemente, eso sí, la misma OMS concuerda con el presidente de Sudáfrica y ahora desaprueba las restricciones de movilidad, llegando a instar a los países a mantenerlas abiertas sus fronteras, después de llamar en todo 2020 a que las cerraran. La doctora Angelique Coetzee, que fue parte del equipo que descubrió la nueva variante y que ha tratado de bajarle el perfil al asunto, o al menos ha hecho un llamado a no sobredimensionarlo, indica que el perfil establecido de los pacientes afectados con Omicron es el de una enfermedad leve con síntomas como dolor muscular y cansancio y unos pocos días de malestar, que es lo que más prevalece. No hay pérdida de olfato o de gusto como hay en otras variantes ni molestias digestivas. Lo más destacado es el cansancio. Yo en lo personal tengo una hipótesis respecto a eso, pero insisto, prefiero dejarle este aspecto a los profesionales de este tema. Pero más allá de su gravedad, que hay muchos factores a considerar, es muy temprano para poder determinar si tiene una tasa de mortalidad más alta, más baja o igual que el resto. Hasta ahora lo que dice la doctora Coetzee son buenas noticias. Sería igual o más leve que las otras variantes, pero es muy temprano para poder determinarlo. Lo que sí, el tema de la alta tasa de contagio que tiene, algo nunca visto antes y que es muy temprano aún para poder sacar conclusiones al respecto. Ahora bien, ¿qué pasa con las vacunas? También es muy temprano. Moderna ha salido diciendo que las vacunas actuales podrían, en condicional siempre, podrían ser ineficaces contra la variante Omicron. Pfizer, en 100 días podríamos tener una vacuna contra Omicron si es necesario, si fuera necesario. Lo que están diciendo los productores no es que las vacunas actuales no protejan contra esta nueva variante, sino que no se sabe todavía. Así que estamos a la espera. Lo único que hasta ahora sabemos y lo sorprendente es la capacidad y la rapidez de contagio que tiene.
Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.